Hola, muy buenas noches, amados hermanos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más estamos acá para recibir la bendición de nuestro buen Dios y Padre, de nuestro Señor Yahshua el Cristo. Y para mí es un agrado estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hemos tenido, mire, no se crea, este estudio lo estoy trabajando desde la semana, porque recibí de parte del Señor la revelación de dar este estudio, pero hubieron una serie de complicaciones tremendas porque el enemigo no quiere que sepamos las verdades que están ocultas y que nos han ocultado. Bendita sea la gloria del Señor. En esta noche traigo un tema que lo he titulado, como bien está en el post que publiqué en Facebook, titulado Las 7 palabras de Yahshua. Bueno, las 7 palabras de Yahshua son las palabras que él pronunció en su último momento cuando estaba en la cruz. Y estas palabras he estado indagando, investigando acerca de estas palabras, porque lo que nosotros conocemos como tal de estas 7 palabras es lo que nos enseñaron, que se llama el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, como todos lo sabemos, es una especie de rezo dicho desde un punto de vista religioso. Pero en la boca de Yahshua, en la boca del Señor, tenía un significado muy diferente. Lo que significa que hemos aprendido algo que no es lo correcto. Porque como decía él mismo, él decía, nosotros pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Es decir, están equivocados, no están haciendo las cosas correctas como debe ser. Y por tal motivo, no están recibiendo mi bendición, no están recibiendo la bendición, porque eso puede significar muchas cosas. Muchas veces nosotros clamamos, oramos o de alguna manera intervenimos en oración por algo o por alguien y no sucede nada porque estamos de alguna manera espiritualmente equivocados. Y obviamente si estamos equivocados espiritualmente, la oración no tiene efecto. ¿Por qué? Porque estamos orando o clamando quizás a una deidad que no corresponde a la del Señor y su Padre, en este caso, el Padre de todo el universo. Bueno, el texto está en Mateo, que es como lo conocemos nosotros en la Biblia. En Mateo está el texto del Padre Nuestro, que inicia a partir del verso 9, el capítulo 6, del verso 9 en adelante. Y lo voy a leer para que podamos comprender lo que significó esta oración presentada acá y lo que presentaba en la boca del Señor. Bien, nosotros aprendimos a leerla
de esta manera porque es lo que nosotros fuimos enseñados. Dice así, el verso 9 dice, ustedes deben orar así. Esto es parte de las traducciones que se llevaron a cabo, ¿no? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Esa es la oración que nosotros aprendimos por la Biblia. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Y es el tema de la realidad de aquel entonces, de aquel tiempo y el tiempo de hoy. Entonces, eso significa que la lengua del Señor, es decir, ¿cómo se llama? El lenguaje, perdón, corrijo, el lenguaje del Señor era el lenguaje, la lengua aramea. La lengua aramea era lo que se hablaba, era el idioma que se hablaba allí, en ese territorio donde nació el Señor, en Palestina, en Belén, en Judá, en toda esa zona. Era lengua aramea. Lengua aramea. Entonces, de esa lengua aramea, o de ese idioma arameo, se traduce al griego. Y en el griego tiene muchas cosas que cambian. Por supuesto, el contexto de lo que es realmente la oración. Pero no solamente se queda allí en griego. Luego que se traduce en griego, se traduce nuevamente al latín. Imagínese usted, ya lleva 3 traducciones de la lengua aramea a la lengua griega y de la lengua griega al latín. O sea, ya son 3 traducciones. En esas 3 traducciones ocurren muchas cosas. Y por supuesto que eso no fue seguidito, así una detrás de la otra. Eso llevó tiempo, eso llevó quizás siglos para hacer esas traducciones. Porque era quizás lo que la gente entendía, lo que la gente comprendía, lo que la gente lograba interpretar, pero que realmente no era lo que el Señor decía en su esencia como tal. Y por esas razones es que quizás el Señor pudo decir, aún en el tiempo que Él estuvo, ya sabía lo que iba a ocurrir. Y Él suelta esa frase que dice, ustedes pedí y no recibid, porque no sabéis pedir. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Él nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, esto demanda, es más que una promesa, es un esfuerzo de cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos nuestra inteligencia, tenemos un cerebro, tenemos una mente, tenemos un corazón, tenemos todo lo que el Señor tenía. Somos copia, somos imagen del Padre Creador, de ese ser llamado Cristo, que se hizo hombre y vino a la tierra para convivir con nosotros acá y enseñarnos cómo debíamos actuar para vivir esta vida.
Entonces, de el lenguaje original arameo pasa al lenguaje, el segundo lenguaje, y del segundo lenguaje pasa a un tercer lenguaje, y de un tercer lenguaje pasa a un cuarto lenguaje, es decir, arameo, griego, del arameo al griego, del griego al latín y del latín al español. Imagínese usted qué no se quedó por allí, si por supuesto habían intereses de alguien, de una mano que estaba por allí que no quería que se supieran esas verdades, porque si el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, entonces Él está diciendo, hay cosas que ustedes no conocen y que están ocultas, o que las han ocultado, o que las han desaparecido de alguna manera, pero Él lo decía. Esa frase no es solamente que nos da una promesa, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero para conocer la verdad, o sea, cuando usted quiere, voy a poner un ejemplo, cuando usted quiere ser médico o usted quiere ser un ingeniero, quiere ser un arquitecto, su padre le puede decir, hijo, yo quiero que tú seas arquitecto, pero esa palabra que el padre le da a uno, de lo que uno, de lo que él quiere que uno sea, no se va a cumplir si no ponemos un esfuerzo de parte de nosotros. Primero que todo, tenemos que organizar nuestra vida, buscar la forma de conectarnos en ese medio, en esa eh, universidad donde den esa carrera para poder alcanzar lo que el Padre nos dijo. Porque si nosotros no buscamos, no hacemos el esfuerzo, o póngase que el padre nos diga, bueno, hijo, yo te voy a pagar la carrera, porque eso es lo que yo quiero que tú estudies. Pero el muchacho, en vez de estudiar, se va para otros lugares que no es la universidad y no aprende. No aprende. Por lo tanto, aquello se convierte en un fracaso. No aprendió. ¿Qué sucedió ahí? No pudo ser lo que el padre dijo que fuera. Entonces, si el muchacho o la muchacha obedece al padre y el padre le dice, bueno, hijo, tú vas a ser un arquitecto, o hija, tú vas a ser una doctora, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer qué sé yo. Entonces, y él hace la diligencia y el muchacho obedece la orden del padre y comienza a buscar y comienza a investigar. La carrera significa investigar, estudiar, esforzarse para poder alcanzar lo que el padre ha dicho. En esta circunstancia está el Señor diciéndonos a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Él nos está diciendo, por mi causa ustedes conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo de estudiar eso que hace el arquitecto, que hace el médico, que hace el abogado, que hace todas estas series de profesionales. Tienen que estudiar para poder llegar a ser lo que ellos son. Entonces, si nosotros queremos llegar a esa verdad que el Señor demanda de nosotros con promesa, tenemos que investigar, tenemos que estudiar. Pero ¿sabe cuál es el error más grave que nosotros podemos cometer muchas veces? Es encerrarnos aquí. Esta es la Biblia. Usted dirá, bueno, pero si es que el conocimiento todo está allí. Sí, pero esto no le va a dar un título a usted. Es decir, no es todo, no es todo, es parte. Porque fuera de la Biblia hay cosas que usted tiene que aprender. Es decir, este es el manual de la vida del ser humano. Cómo debe comportarse, cómo debe ser con el Padre, el Creador.
y cómo debemos ser con nuestro prójimo. Por eso están los 10 mandamientos que fueron suprimidos a 2, porque solamente 2 mandamientos eran con el Padre, que era amarás a tu Dios, y el segundo era no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, en ese caso, y a la final se resume todo en el primero y en el segundo, que es amarás a tu Dios, y el segundo es y a tu prójimo como a ti mismo. Allí encierra el Señor todo ese mandato. Ahora, cuando nosotros analizamos este tema y viendo cómo el hombre ha actuado y cómo sigue actuando hasta el sol de hoy, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Primero, que muchas veces las palabras que tienen un origen espiritual y que son una fortaleza espiritual, no las han robado. Es decir, se la han robado al pueblo de Dios y las han dejado escondidas para unos pocos saber realmente lo que significan. Entonces, el Padre Nuestro, que muchos lo titulan como las 7 palabras, tiene un significado mucho más profundo de lo que es decir Padre Nuestro que estás en el cielo. Y allí, en esas traducciones, es donde está como se dice, la diferencia. Es donde está prácticamente lo oculto. Porque en las traducciones realmente se queda y se agrega. Porque muchas veces si hay alguien que le interesa algún término o no le convenga una frase o una terminología, sencillamente él dice, no, pero pongámosle esto. ¿Y qué les parece? No, sí está bien, los demás aprueban y ponen eso, pero la palabra real queda escondida. Además que después es eliminada por completo porque hay alguien que no le conviene. Así sucede y así sucedió. Entonces cuando nosotros meditamos en esto y estudiamos esto y buscamos, escudriñamos allá, investigamos por acá, escuchamos una versión X, buscamos otra versión por acá y hacemos una especie de mapa mental, entonces nosotros notamos la diferencia de las traducciones. Por ejemplo, vamos a ir a la primera palabra de estas 7 palabras, porque son muy interesantes, demasiado interesantes. Y si nosotros no sabemos esto, entonces lamentablemente seguiremos equivocados, seguiremos lamentablemente enfrascados en lo que nos enseñaron, en lo que aprendimos y en lo que nos encerramos. Y si no buscamos la forma de salir de allí, entonces ahí quedamos presos, cautivos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver las palabras como tal, o sea, las 7 palabras como tal. Primero, la palabra que dice Agbón o Agbún. Agbún es una palabra hebrea
pero que fue traducida al griego y en los demás idiomas, como le he dicho, y nos las han presentado como Abba. Abba. Entonces, la palabra Abba significa padre. Según lo que nosotros hemos aprendido religiosamente, ¿no? La palabra Abun no es solamente Abun, sino que es Abun Dimas Maya. Dimas Hamaya. Es una palabra, eh, por supuesto, aramea. Dimas Hamaya. Esa palabra es lo que a nosotros nos enseñaron que el Señor quería decir Padre nuestro. Abun Dimas Hamaya. Y la segunda palabra es Nekhadax. Nekhadax. La tercera palabra es Teitei Malkutak. Teitei Malkutak. Es la tercera palabra. La cuarta palabra es Negwei Tesesyanaki. Negwei Tesesyanaki. Es la tercera palabra que nos enseña el Señor. Es decir, las frases correctas escritas en arameo de los libros ocultos, perdidos. La otra frase es Aikana Dibasmaya. Abagra. Haglan Lakshma. Disukanan Yaskmana. Esas frases son las dichas por el Señor en su idioma arameo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando se pasan esas frases del arameo al griego, suceden cambios, y cuando se pasan del arameo al latín, suceden cambios, y cuando se pasan del latín al español, tienen cambios. Bendito el nombre del Señor. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Lo tenemos que entender como gente que sigue al Señor, como gente que entiende el llamado del Señor realmente. Porque nosotros no fuimos llamados a una religión. La religión es la que se encierra y dice, de aquí no nos saca nadie. Nosotros somos así porque así es lo que el Señor quiere y de aquí no nos saca nadie. Y estamos en lo correcto y nadie puede venir con cosas raras, o toman muchas veces esa frase que dice el apóstol Pablo, que si viene otro evangelio diferente a este, considérese anatema. Pero realmente el apóstol Pablo está en lo correcto. El apóstol Pablo está diciendo, si hay un evangelio diferente a este, ¿cuál es el evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo es predicar a Cristo y reconocer que el Señor murió y resucitó al tercer día. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era su mensaje, el mensaje que Cristo le dio a Pablo para que Pablo lo llevase por el mundo. Entonces, si había un evangelio diferente a ese, o sea, cristocéntrico como el Cristo viviente, el Dios viviente acá en la tierra. Entonces, la idea de Pablo era que la gente creyera en el Señor y creyera en sus maravillas y sus misericordias. Pero cuando
comienzan a emanar las religiones, entonces se comenzaron a cambiar todas las cosas. Se comenzaron a cambiar los textos y ya el Señor lo había dicho a través de Pablo. O sea, si hay un evangelio diferente a este, considérese anatema ahora. El tema, por ejemplo, de muchos evangélicos de otras religiones, ¿no? Es que ellos se apegan a que Yahshua era hijo de Jehová o de Yahvé o de Elohim Yahweh, el Dios de Israel. Y no es así. Porque no lo digo yo. O sea, yo lo digo porque lo veo en las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo los llamó en el libro de San Juan 8:44. Le dijo a los escribas y los fariseos, pero no solamente a los escribas y fariseos que estaban allí, sino a todo lo que ellos representaban. Y todo lo que ellos representaban era esa casta, esa dinastía, ese linaje que ellos se habían creado y que el Señor no estaba, por supuesto, de acuerdo con ellos. No estaba. Y por eso eran los choques, porque mientras que el Señor trataba de alguna manera predicarle el mensaje, las buenas nuevas de salvación, o las buenas nuevas de aprender al pueblo, ellos lo buscaban para matarlo. Y por eso es que tienen ese encontronazo allí, como decimos criollamente, porque el Señor les dice, yo que he venido a hablarles verdad a ustedes y ustedes procuran matarme. Es decir, ¿cómo es posible que yo que les vengo a decir verdad, que les vengo a hablar con claridad, como nosotros lo hemos entendido, ¿no? Y ustedes, en vez de creer lo que yo les digo, más bien procuran es matarme. Y lo hicieron hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos al punto. Entonces, estas palabras, estas 7 frases, estas 7 palabras que el Señor nos enseña en arameo, tienen, como se dice, un poder tan grande, no solamente aquí en la tierra, sino universalmente. Porque el Señor se estaba comunicando con prácticamente la esencia de toda la creación. La esencia de toda la creación. Pronunciar estas palabras producen un despertar espiritual, es decir, una renovación dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque toca la fibra de nuestra esencia como imagen del Creador de todo el universo. Bendito el nombre del Señor. Imagínese usted que nosotros dependiéramos de estas palabras, que todos los hombres y mujeres que aman al Señor procuraran expresar estas palabras, estas frases, en vez de rezar el Padre Nuestro, como nos los han enseñado, lo pronuncien con estas palabras reales que fueron las dichas por el Maestro. Entonces, porque efectivamente depende la vida de uno, el ser espiritualmente dormido, porque nosotros lamentablemente, hermanos, mire, una persona puede estar muy, como dicen por allí, muy fogoso, muy activo, pero espiritualmente está dormido. O sea, la esencia está dormida. Lo más importante, está dormido, no está despierto. El cuerpo está que brinca y salta y corre, pero el espíritu está dormido.
Es decir, la gracia que nos fue dada por el universo entero, por, por ese prodigio y ese privilegio que el Señor nos ha dado, está dormido. Está dormido. Por eso nos cansamos, por eso nos agotamos, por eso sufrimos, por eso eh, estamos atribulados en muchas cosas. Porque los evangelios diferentes al que Pablo predicaba nos enseñan a dormirnos espiritualmente. Es decir, la esencia duerme. Aunque vigilemos, aunque ayunemos, aunque estemos todos los días en la iglesia, aunque estemos todos los días en los templos, aunque pasemos toda la vida viviendo en los templos, no despertamos lo que al Señor le interesa como tal. Y usted dirá, bueno, pero nosotros somos hijos de Dios y Dios tendrá misericordia de nosotros. Sí, pero el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el Señor está allí. Él solamente espera que nosotros clamemos a Él. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él responde sencillamente. Pero cuando lo hacemos con las palabras adecuadas, cuando lo hacemos con las palabras que Él nos enseñó, las palabras que Él nos enseñó en esta oración, porque Él dice, cuando oren, oren así. Pero entonces nos cambiaron el tema, nos cambiaron la esencia por algo que despertamos, pero que no tiene efecto. Mientras que la esencia pura, que es la que vivifica al ser, al alma como tal, está dormida. ¿Por qué? Porque no obedecemos al Señor Jesucristo, al dueño de la obra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mientras que cualquiera piensa que una persona que esté fogoso, que canta, que baila, que salta, que hace de todo, está bien físicamente, pero en el espíritu está dormido. Es decir, vuelvo y repito, la esencia del Padre, eso que él llamó imagen. Recuérdense que cuando usted lee Génesis, en Génesis dice, y creó Dios al hombre, varón y varona los creó Dios. A imagen de Dios lo creó. En la primera creación, ahí no habla a imagen y semejanza, no dice semejanza, dice a imagen de Dios lo creó. Es decir, el Padre Creador nos creó a su imagen. Esa imagen que habla allí es lo que nosotros, es la esencia que nosotros tenemos dentro de nosotros. Es decir, es el mismo Espíritu de Dios. ¿Y quién es responsable de encaminarnos a que consigamos eso? El Señor Jesucristo. Por eso es que Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, nadie va al Padre espiritual, a la esencia, si no es por Él. O sea, por Él mismo. Solo que humanamente, terrenalmente, tenía que ser como uno de nosotros para que pudiéramos reconocerlo como un ser dual. Es decir, dual significa que es de doble esencia. Es humano, pero también es espiritual. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, el Señor nos enseña estas palabras, o nos las quiso enseñar
que lamentablemente nos fueron ocultadas, pero que gracias al buen Dios siempre hay, siempre habrá, como dice él, la verdad siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Es decir, la luz del Señor que está en nosotros nos encamina, nos lleva a esa verdad. Dice el Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Jesús en su esencia. Y los que lo tenemos a Él, los que le buscamos a Él, los que lo reconocemos a Él, y no a otros dioses que son dioses de una región o un país nada más, sino que adoramos al Dios universal, al Dios creador de todo, entonces es diferente, es totalmente diferente. Bendito sea la gloria del Señor. Muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. Por eso yo digo, y yo siempre lo digo, cuando yo era religioso, ¿qué significa esto para mí? Cuando yo era religioso. Cuando yo era religioso, era una persona que quería llegar puntual a los templos, a las iglesias, y a veces hasta me peleaba con mi esposa en ese tiempo, y con mis hijos que estaban pequeños porque se retardaban, y yo quería llegar puntual, yo quería llegar si fuera posible antes, para que me vieran cuando llegó la familia Morillo al templo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con todos esos años? No pasó nada, no pasó nada, porque lo que puede pasar allí, tú lo puedes construir tú. Bendito sea el nombre del Señor. Tú lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Y Dios no está en las iglesias solamente. Dios está donde tú lo busques. El Señor está esperando nada más que tú hables. Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Es decir, abre la boca, habla, di algo, di Padre, aunque sea. Señor, aquí estoy. ¿Cuánta gente no hay atribulada en la vida, en las calles, gente pasando necesidad de todo tipo, que muchas veces están así porque ellos se claustraron, que si ellos no van a una iglesia, no van a un templo, entonces ellos no pueden ser salvos, no pueden ser ayudados. Y si no van, entonces ellos lo creen. No tengo salvación, porque no va a una iglesia, porque no va a un templo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tú eres templo y morada de la imagen del Padre Creador. Yo no digo, porque no puedo volverme en contra de este mundo, yo solo, pero yo digo, los templos, está bien que existan como para hacer un evento, para hacer una celebración, para hacer algo bonito, pero no para estar metido todos los días allí. No para eso, porque eso es religiosidad, eso es sectarismo ya. Entonces, ¿qué aprende la gente cuando se mete en los templos todos los días? Comienza a ver al que no está, al que no viene, como casi como su enemigo. No, el hermano tal, ese no viene al templo, ya ese hombre está descarriado, ese se lo llevó el diablo ya, ese está perdido, ya no, ya no FIFA, ya se perdió, pobrecito, hay que orar por él. Imagínese usted que no dirían entonces,
si el Señor llegara a venir en este tiempo, el Señor no iba todos los días a los templos. El Señor iba a los templos porque estaba cumpliendo la ley y Él iba al templo. Ahora, pregúnteme usted, ¿qué hacía el Señor en el templo? Hacía cosas extraordinarias. Sanaba a los que estaban enfermos allí, como se dice, de alguna manera. Se iban sanos. Se iban sanos. Y no porque estuviera dentro del templo, porque afuera lo hizo más veces que adentro. ¿Qué nos enseña el Señor acá? Él dice, mira, mi poder no se limita con paredes y bloques. Mi poder va más allá de eso, porque es la esencia espiritual de la creación perfecta desde el principio. Es decir, cuando nosotros conocemos realmente quiénes somos, entonces sabemos hacia dónde vamos y a quién tenemos que seguir. No tenemos que esperar que venga alguien y te diga, no, hermano, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, que tienes que ir al templo, que cómo vas a estar así, que no sé qué. No, 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 no. Tú estás así, tú estás en esa condición porque no conoces al Señor. Si tú conocieras al Señor, las cosas serían diferentes. Vivirías despreocupado. O sea, no quiere decir que no van a venir las circunstancias, los problemas, las preocupaciones, porque eso es normal en este mundo. El mismo Señor pudo decir, yo también he pasado aflicciones acá, porque soy humano como ustedes en este momento. Y yo sé lo que es eso. Yo también he padecido aflicciones, persecuciones y todas esas cosas. Pero a veces las mismas persecuciones, las tribulaciones, te las consigues en el camino a los templos o dentro de los templos. Personas con unos problemones que, Dios mío santo, y aparentan estar bien perfectamente. ¿Para qué? Para que los demás no digan, no, ese matrimonio está muy mal. Ese hombre ya no ama a esa mujer, esa mujer ya no ama a ese hombre. Es decir, no sé qué pasó, pero no estaban ni enamorados. Fue una cosa allí que desapareció. ¿Y qué dice la religión? Ese es problema de ustedes. Y ustedes tienen que seguir unidos hasta el final. Y ocurren cosas terribles en esos matrimonios así. Y solo se sufre. Ah, no, porque Dios dice que tiene que ser así. Imagínese usted. Cuando conocemos al Señor verdaderamente, el Señor lo primero que nos hace es una retrospectiva entre nosotros mismos y vemos en qué fallamos, no para juzgarnos ni para culparnos, no para trascender esas culpas, para pasar por encima de esas culpas, de esos temores, de esas circunstancias. Allí es donde se necesita ser valiente para superar todo eso. No quedarnos y no muchas veces acudimos a personas, Señor, por favor, hermano, ayúdame en esto y no sé qué. Buscamos a un pastor, buscamos el que es religioso católico, busca el cura, confesarse y así sucesivamente. Pero a los días todo vuelve a lo mismo.
no sucede nada, no se transforma nada, no cambia nada, todo sigue igual. Pero cuando conocemos realmente al Cristo, a la esencia verdadera del Dios viviente, entonces es una transformación, amado hermano, que se tiene de conciencia. Esa transformación de conciencia es lo que hace que nazca el nuevo hombre, la nueva criatura, como dice la palabra. No es por oraciones, no es por... la oración es buena, porque hay que estar en comunión con el Señor, hay que orar, buscarle. Pero nadie le va a venir a quitar un problema a usted con oración. Nadie. Solamente usted tiene el poder. Usted tiene el poder para eso, porque el Señor nos los ha enseñado, pero nos los han ocultado. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, el Señor nos ha querido enseñar tantas cosas que el hombre, por supuesto, influenciado por la maldad del enemigo de Dios y de los hombres, ha tergiversado informaciones, ha tergiversado palabras, frases, cosas que son claves, palabras que espiritualmente tienen un efecto extraordinario, que pueden abrir portales espirituales, que eso es lo que ocurre cuando el Señor habla estas 7 palabras en el texto original antiguo. No es solamente una palabra suplicándole al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No es solamente eso, va más allá. Va más allá de eso. Y por eso es necesario que nosotros, como sus discípulos, necesitamos hacer muchas cosas que el Señor nos ha enseñado, pero que lamentablemente pocos las conocemos. Entonces, como poco, esas frases que el Señor nos enseña, nos quiso enseñar, porque eso era algo gratis, eso era para que todo el mundo lo supiera, porque el Señor sabía el propósito del Padre. Él sabía que nosotros en esta vida, en la vida en la cual Él nos creó, que fue seres espirituales, almas vivientes, almas espirituales, porque ahora somos almas vivientes. O sea, somos seres vivientes, eso significa alma. El alma es el ser. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que el Padre quiso desde un principio era que nosotros tuviéramos todo el poder que Él nos había otorgado, que Él nos había regalado como una gracia, un don que Él había puesto en nuestras manos, para que fuéramos, como pudiéramos decirlo, como semidioses, que fuéramos algo parecido a Él. Porque déjeme decirle algo, hermano, el Dios que nos creó a nosotros al principio no es un Dios mezquino, no es un Dios celoso, no es un Dios que está pendiente que si puedes aprender algo o que puedes parecerte a Él. No, el Padre no es así. El Padre
el Padre, el Creador, el Jesús terrenal, el hombre, el ser viviente, el Cristo viviente, no tiene esas cosas. Él más bien quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Porque si nos parecemos a Él, terrenalmente, estamos asumiendo la imagen del Padre que nos creó. Bendito el nombre del Señor. Es dentro de nosotros que debemos buscar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros revisamos todos estos textos y, por decir algo, se nos presenta esa palabra que dice Abum. Abum, para nosotros, que lo aprendimos así, significa Padre Nuestro, ¿no? Pero hay una parte que no se dijo, o sea, la frase está incompleta. Cuando esta frase que dice Abum, que según nos dice que significa Padre Nuestro, tiene una profundidad más amplia, porque dice Padre Nuestro, fuente primera, es decir, está nombrando, está yendo a la esencia creadora del universo, esencia, fuente primera, es decir, Padre Nuestro, fuente primera, Padre y Madre, es decir, todo en uno, Padre y Madre a la vez, porque entiéndase algo, usted me va a decir, bueno, ¿cómo es que el hermano ahora está diciendo que, que, que Dios y Padre y Madre, ¿qué es eso? Bueno, si usted lee en Génesis, el Señor habla de unas personas, o sea, que su creación, esa creación que Él hizo, dice varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra. Es decir, la esencia del Padre, en este caso, que lo dice el texto original, antiguo, Padre Nuestro, fuente primera, Padre y Madre, está en Génesis, pero como que recortada, porque dice, y creó Dios al hombre, varón y varona los creó Dios, o mujer y hombre, o hembra y macho, como se quiera llamar, los creó Dios. Lo creó Dios. O sea, el personaje que Dios crea allí es un personaje que es todo a la vez. Es padre y es madre. Es padre y es madre. No tiene límites en eso. Es padre y madre. Padre nuestro, fuente primera, padre y madre. Y después viene la segunda frase, porque la primera significa que Abú nada más es Padre nuestro que estás en el cielo. Después viene la otra frase que dice Divas Maya. Divas Maya. Divas Maya nos enseñan a nosotros que está diciendo santificado sea tu nombre. Pero en el texto original antiguo nos dice, escuche lo que dice. Dice, vamos a regresar para
¿cómo se llama? Para conectarlo con la primera frase. Porque dice, Padre nuestro, fuente primera, Padre y Madre, que te encuentras entre el cielo y la tierra, en medio de nosotros. Fíjense ustedes la profundidad de las frases. ¿Ah? Es algo extraordinario. Por eso tiene tanto poder espiritual esta oración, esta real oración que el Señor nos quiso enseñar. Que te encuentras entre el cielo y la tierra. O sea, no está en el cielo nada más, como nos los han enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo. No, Padre nuestro que estás entre el cielo y la tierra, en medio de nosotros. Es decir, que estás en medio de nosotros. No está lejos. No está lejos. Divas Maya, que te encuentras entre el cielo y la tierra, en medio de nosotros. Y luego viene la otra frase que dice Nekhadash. Nekhadash. Entonces decía, Padre nuestro, fuente primera, Padre y Madre, que te encuentras entre el cielo y la tierra, en medio de nosotros. Y luego viene la otra frase que nos dice que se revele lo sagrado. Tu voluntad dirija mis pasos. Oh, qué hermosura, hermanos. Qué hermosura. Aquí no hay duda, hermano. Es más, acá donde yo estoy ahora, se siente un ambiente de gloria. Porque estas palabras tienen poder, hermanos. Tienen poder, es la palabra real del Señor. Es la palabra verdadera, la palabra escondida, el mensaje revelado de parte de Dios. Usted no está viendo cualquier cosa en esta enseñanza. Está viendo algo extraordinario que puede transformar su vida, la de su familia, la de su ciudad, la de su nación y la de todo el planeta Tierra. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, es como la petición del Señor donde dice, hágase tu voluntad así en el cielo como aquí también en la tierra. Y el significado real es que se revele lo sagrado, que tu voluntad dirija mis pasos. Es decir, tu voluntad dirija mis pasos, a donde yo voy, a donde yo camino, a donde yo me dirijo. No solamente los pasos con los pies, sino las decisiones, las cosas que nosotros podemos tomar como decisiones importantes para cambios trascendentales en nuestra vida, para cambios de muchas cosas. Allí el Señor tiene que estar dirigiéndonos. Y eso es la petición que nosotros debemos hacerle, que se revele lo sagrado, que tu voluntad dirija mis pasos. ¿Por qué? Porque si el Señor dirige nuestros pasos, difícilmente vamos a cometer errores. Es la oración sagrada del Señor. Es la palabra revelada, la palabra oculta que el Señor revela en esta noche. Nexadax continúa diciendo, Nexadax, que salga a la luz la grandeza de tus planes aquí en la tierra. Imagínese usted, que salga tu luz,
la grandeza de tus planes aquí en la tierra. Porque Él es Dios de los cielos y de la tierra, no del cielo nada más. Dios no reina en el cielo nada más. Y ahí hay un error grave con muchos de nosotros. Porque la gente piensa que para ir al cielo, o sea, para tener a Dios o para acercarnos a Dios, tenemos que ir al cielo. Eso nos ha enseñado la religión. Y para ir al cielo hay dos formas. No hay otra. Una, que usted se monte en un cohete como un astronauta y se vaya al espacio, al cielo. Y la otra es muerto. Esas dos nada más. Pero el Señor nos enseña en esta oración que Él habita entre el cielo y la tierra dentro de nosotros. Él habita entre cielo y tierra dentro de nosotros. No es necesario ir al cielo a buscarlo. Está aquí. Está acá. Está en nosotros. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Que salga a la luz la grandeza de tus planes aquí en la tierra, dice la oración. Imagínese usted a dónde nos han llevado. La otra frase dice, Tei Tei, que tu presencia llegue a mi vida, llenando mis vacíos y que reines en gloria. ¿A dónde va a llegar el reino? Ese reino de Dios. Que tu presencia, la presencia del Padre, ese reino divino, llegue a mi vida, llenando mis vacíos y que reines en gloria. ¿Cómo se puede traducir esto? El Señor, cuando estaba haciendo algunas enseñanzas al pueblo que siempre le seguía, muchedumbres, multitudes, el Señor tenía una frase que yo al principio no entendía. Y esa frase él la decía o la pudo decir como en 2 o 3 ocasiones. Es decir, la misma frase me refiero. Él pudo decir en una oportunidad, el reino de Dios o el reino del Padre se ha acercado. Y yo me preguntaba, pero el reino de Dios, pero si el reino de Dios está en el cielo, porque eso era lo que yo sabía, ¿no? El reino de Dios está en el cielo. Y dice que se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y resulta lo que el Señor le estaba diciendo era, el reino de Dios, el reino del Padre o el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ya se ha acercado a ustedes. Y seguramente yo también decía, bueno, está cerca, pero para Dios cerca, quién sabe qué distancia será. Pero cuando comencé a buscar y a pedirle a Dios que me diera inteligencia, sabiduría para entender estos misterios, entonces comprendí que el Señor estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, era porque el Señor estaba allí con ellos. Estaba dentro de ellos, como dice acá el texto. Tiene mucha concordancia. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Estaba el Señor allí, pues. Estaba cerca de ellos. Ahora hay otra frase
que el Señor le dice a Tomás, porque Tomás, su discípulo, fíjense ustedes que estas cosas difícilmente las supieron los discípulos, pocos la entendieron tampoco. Tomás le hace una pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿O el reino del Padre? Yo me imagino la mirada de misericordia que el Señor tuvo con Tomás y le dice, Tomás, ¿el reino de los cielos está dentro o está fuera de nosotros? Es decir, concuerda con lo que estamos tratando acá. ¿El reino de los cielos está dentro o está fuera de nosotros? ¿O está dentro de ti Dios, el Padre, el reino? Porque el reino es del Padre. La luz, la imagen de Dios en tu vida. Si tienes esa imagen de Dios en tu vida, entonces el reino de Dios está dentro de ti. Si no conoces, si no sabes, si no buscas, si no escudriñas, si no investigas, el reino de Dios quizás se ha acercado o está fuera de ti, pero no está dentro de ti. Entonces yo comprendí la magnitud de lo que el Señor estaba diciendo allí. Mira, Tomás, el reino de Dios está dentro o está fuera de nosotros. Tú decides dónde lo colocas, pero debería estar dentro, no fuera. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, que tu presencia llegue a mi vida llenando mis vacíos, o sea, los vacíos que dejan las calamidades, los vacíos que dejan los tropiezos, los vacíos que dejan las malas decisiones en muchas veces, en muchos casos, los vacíos de los desamores, los vacíos de la vida. Todo lo llena el Señor. Eso le estaba pidiendo el Señor allí. Que tu presencia llegue a mi vida, llenando mis vacíos y que reines en gloria. ¿Por qué? Porque si el Señor llena, si tú le permites al Señor que llene tus vacíos, tus problemas, tus dificultades, tus calamidades, entonces Él va a reinar en gloria. ¿Por qué? Porque se va a glorificar en tu vida, se va a glorificar en mi vida. Porque estás dejando que Él guíe tus pasos. Alabado sea la gloria del Señor. Tei. Esa fue la frase que vimos ahora que dice Tei. Ahora vamos a ver otra frase que está incluida dentro del mismo lenguaje, Tei. Entonces él dice, y reine en gloria, manifestando tu amor en todos nosotros por tu misericordia. O sea, solamente esa esencia, esa cosa, esa llenura, es el amor del Padre. Eso da para todo. El amor del Padre. Entonces, manifestando tu amor, primero le dice, vamos a repetirlo porque es que esto está maravilloso, hermano, que salga a la luz la grandeza de tus planes aquí en la tierra, que tu presencia llegue a mi vida llenando mis vacíos y que reines en gloria, manifestando tu amor
en todos nosotros por tu misericordia. Que florezca tu palabra y hazme instrumento tuyo. Oh Dios mío, Señor. Imagínese usted todo lo que encierra el Padre Nuestro. En plena voluntad, en unidad contigo, porque tiene que ser en Él. Vamos a dar los nombres de las frases, de las palabras, porque en el caso de Teitei, y después viene la otra palabra que se llama Nehuei. Nehuei. Esta es la que dice que florezca tu palabra y hazme instrumento tuyo. En plena voluntad, en unidad contigo y en unidad contigo. Y después viene la otra frase que se llama Seviannan. Seviannan. Entonces continúa y dice, dándonos bendiciones, sabiduría, revela lo oculto ante nuestros ojos. Revela lo oculto ante nuestros ojos. Eso está haciendo el Señor hoy. Eso está haciendo el Padre en esta noche. Bendito sea la gloria del Señor. Danos tu espíritu, fortaleza y amor. Ahí culmina esa palabra seviana. Y después viene Guasboclán. Guasboclán dice lo siguiente: libéranos del engaño de los falsos, disuelve la oscuridad, danos libertad y llena de luz nuestras tinieblas. Nuestras tinieblas. Es decir, él como hombre, como humano, también sentía tinieblas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, estas son las frases extraordinarias que el Señor quiso enseñarnos como hijos del Altísimo, hijos del Padre Creador. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos en perfecta armonía con Él. Pero la avaricia de los hombres, la maldad de los hombres, no quiero decir con esto que por culpa de ellos, ¿no? Porque sabemos que hay un enemigo del Creador, que es, ustedes saben quién. Y este enemigo del Creador utiliza a los hombres y les da poder, y les da dinero, les da dominio, les da control sobre masas, sobre países enteros, sobre naciones, para controlarlos. Y sabemos que hay, en este momento, el mundo está cavilando entre la verdad y la mentira. El mundo de hoy está con un lado de noche y otro de día. El mundo de hoy escucha la verdad. Estos grandes líderes mundiales que andan en esto, que están promovidos por el espíritu del anticristo, escuchan la verdad y para ellos, bueno, allá ellos con su verdad, yo sigo en lo mío. No tienen, como decía Pablo a Timoteo, no tienen afecto natural.
no tienen eso, afecto natural. Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, ten cuidado porque en los postreros tiempos vendrán hombres peligrosos, avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos más que de las cosas de Dios. Serán interperantes, serán fatuados, o sea, enloquecidos, serán personas sin afecto natural, es decir, criminales, malos. Esa gente no le importa sino su poder. El que se atraviese lo eliminan y punto. Por esa y otras razones, el Señor nos quiere ayudar. Siempre nos ha querido ayudar. Y esta enseñanza que el Señor nos ha dado hoy es una enseñanza de poder. Es una enseñanza para que usted la medite. Es una enseñanza para que usted la promueva. Es una enseñanza para que usted se deje dirigir por el Espíritu del Padre, para que usted se deje dirigir por la grandeza del Padre, para que usted reconozca al Padre, para que usted reconozca quién es usted, de dónde salió y qué hace aquí y para dónde va. Esa es la misión. Ve y predica mi evangelio en todo el mundo. El que crea será salvo. El que no será condenado, porque se condena a sí mismo. Pues el que no cree sencillamente se condena a sí mismo. Pero el Padre es tan misericordioso que Él dice que no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nadie se pierda, porque es el deseo del Padre. Es el amor. El amor no puede tener odio, no puede tener cosas dentro, ligaduras, ataduras, cosas raras, malos deseos. No, eso no puede haber en un corazón de un hombre y una mujer de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, la gloria y la honra sea siempre para nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua el Cristo. Aquel valiente hombre que estuvo acá en la tierra y que tuvo la valentía de confrontar y enfrentar con su propia vida las tinieblas de este mundo. Entonces, ya para culminar, vamos a dejar las frases. La primera frase es Abum. Abum. Abum, Padre nuestro, fuente primera, Padre y Madre. Tibás Maya, que te encuentras entre el cielo y la tierra, en medio de nosotros. Nexcadax, que se revele lo sagrado, que se revele lo sagrado, que tu voluntad dirija mis pasos y los tuyos también. Que salga la luz, la grandeza de tus planes aquí en la tierra. Estamos en Nexcadax. Tei Tei, que tu presencia llegue a mi vida, llenando mis vacíos y que reines en gloria, manifestando tu amor en todos nosotros por tu misericordia. Nehuey, que florezca tu palabra y hazme instrumento tuyo. En plena voluntad,
en unidad contigo. Danos bendiciones, sabiduría, revela lo oculto ante nuestros ojos. Sevianán, dándonos tu espíritu, fortaleza y amor. Guasvolcán, libéranos del engaño de los falsos, disuelve la oscuridad. Danos libertad y llena de luz nuestras tinieblas. Con esa última frase cierra el Señor esta oración que se ha titulado el Padre Nuestro. La última frase dice Guasvolcán, dándonos libertad y llena de luz nuestras tinieblas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Yo me siento regocijado en esta noche, amados hermanos, porque después de haber estado ausente por asuntos laborales, a veces uno no le da tiempo, a veces no puede, como se dice, organizarse, pero yo siempre digo que los propósitos del Padre son perfectos y Él sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades y también conoce nuestras virtudes y fortalezas. Entonces, por lo tanto, el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que nos siga ayudando, que nos guarde, que nos libre de todo mal y que nos dé esa libertad y llene de luz nuestras tinieblas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a mi familia allá en San Fernando de Apure, República Bolivariana de Venezuela, a mi querida madre, Edosia Morillo. Tú sabes cuánto te amo, mamita, y te extraño, pero este Dios que acabo de hablar de él, sé que suplirá todas las necesidades para poder irte a ver muy pronto. Bueno, a todos mis hermanos, a mi padre, a todos ellos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y que se cumplan todas estas promesas que hemos visto y hemos leído, porque son realmente una invocación lo que el Señor hizo en ese momento que estaba en esa terrible circunstancia de la crucifixión. Y sin embargo, nos dejó, yo creo Low battery. que Please charge. lo más importante que nos pudo enseñar. Por eso esto no está a la vista de todos. Bendito y glorificado sea la gloria de nuestro Señor y buen Dios. Así que, amados hermanos, bueno, ha sido un gusto para mí haber compartido con todos ustedes esta hermosa enseñanza, esta prédica, o como algunos lo llaman, conferencia. Como sea, vino de Dios y la recibimos de parte de Dios. Y que Dios tenga misericordia y nos ayude cada día más. Sigamos adelante en la búsqueda de esa verdad, porque esa verdad nos hará libre. Y cuando esa verdad nos haga libre, entonces comenzaremos a recibir revelaciones, entonces comenzaremos a dar de lo que el Padre nos da. Bendiciones Low para todos, battery. Dios me les guarde, Please Dios me les charge. bendiga. Un abrazo fuerte desde aquí, desde la distancia. Les quiere mucho su hermano en Cristo, Lucas Morillo, a través de esta red social de Facebook y de el Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador MEMIR, sin frontera por las armas. Aquí estamos y aquí seguimos hasta que el Señor nos diga.
Bendito sea su gloria para siempre. Saludos, bendiciones. Cuídense mucho. Se les quiere.